Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de suma de dos vectores con un ángulo diferente de 90 grados. Si recuerdan el video anterior, hicimos la composición de dos vectores, pero estos estaban en los ejes X y Y. Ahora tengo dos vectores que forman un ángulo diferente de 90 grados entre ellos. El vector de fuerza 1, que vale 40 newtons, tiene un ángulo de 31 grados con respecto al eje X. Y el vector de fuerza 2, que es de 60 newton, tiene también 31 grados, pero con respecto al vector de fuerza 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo con respecto al eje X del vector de fuerza 2 es de la suma de estos dos, que es 62 grados. Es muy importante que cuando ustedes vayan a resolver un problema de estos, o como los anteriores, por el método gráfico, establezcan una escala. Y esa escala va a depender de los valores de los vectores. Por ejemplo, para las medidas del pizarrón y el tamaño de los vectores, mi escala me quedó de 1 centímetro igual a 2 newton. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada centímetro de longitud va a equivaler a 2 newton. Entonces, si yo digo que el vector de fuerza 2 es de 60 newton, quiere decir que mide 30 centímetros. Y si yo digo que el vector de fuerza 1 es de 40 newton, quiere decir que mide 20 centímetros. Así los ejes, si se fijan aquí yo tengo 10, 20, 30 newtons, 40 newtons, y la distancia que hay entre cada uno de ellos es de 5 centímetros. Es muy importante para que el método gráfico les funcione. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver este problema por el método gráfico? Lo que tengo que hacer es lo que hicimos en el ejemplo pasado. El vector de fuerza 2 lo voy a tomar de su punto de aplicación, que es este, en el punto 0, y lo voy a trasladar al final del vector de fuerza 1, así como está, conservando su ángulo y su magnitud. Muy bien, también su dirección. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a tratar de trazar un eje imaginario X y un eje imaginario Y para que yo pueda medir esos 62 grados que tiene con respecto a X y lo pueda dibujar bien de este lado. Vamos a hacerlo. Para eso voy a medir la altura desde la punta hasta el eje X, son 10 centímetros y medio más o menos. Voy a recorrerme hacia acá y voy a marcar esos 10 centímetros y medio. ¿Para qué? Para que pueda trazar una línea paralela al eje X. Después voy a trazar esa línea punteada porque es una línea, un eje imaginario que estoy utilizando. ¿Vale? Y ahí voy a trazar mi vector. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que marcar esos 62 grados. Entonces lo que voy a hacer es posicionar mi transportador en la punta de mi vector de fuerza 1 y hacer que el extremo que mide 0 grados coincida con el eje que acabo de marcar, imaginario. Después de ahí voy a marcar mis 62 grados, que es más o menos ahí. Ya que tengo mis 62 grados, voy a marcar la longitud o el módulo de este vector de fuerza 2, que es 60 newtons, pero como 1 centímetro equivale a 2 newtons, tiene que ser una línea de 30 centímetros. Voy a ocupar también la regla que trae el transportador para hacer eso. Me fijo que coincida con los grados y marco mi línea de 30 centímetros que equivale a 60 newton. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es el vector de fuerza 1 tomarlo de su punto de aplicación y pasarlo al final del vector de fuerza 2. Si se pueden dar cuenta, si yo hice bien esta línea y marqué bien el ángulo, que es de 62 grados, porque es la suma de esos dos, de aquí a acá ya tiene que medir mis 20 centímetros que equivalen a mis 40 newton. Vamos a checarlo. Así es. De aquí a acá tengo 20 centímetros que según mi escala representan
40 newton. Fuerza 1 igual a 40 newton. Muy bien. Ya que hice el método del paralelogramo, que es así como se llama este método, lo que tengo que hacer ahora es unir de este extremo a este extremo, y esa es mi fuerza resultante. Vamos a hacerlo. Muy bien, ya que hice la unión entre el punto de aplicación de los dos vectores y el final de los vectores que trasladé, ¿vale? Esta línea representa mi fuerza resultante. Ahora, ¿cómo sé cuál es la fuerza resultante? Voy a utilizar mi regla, en este caso es mi escuadra, y voy a medir cuántos centímetros mide esta línea. Mide 48 centímetros. Entonces en longitud son 48 centímetros. Pero como un centímetro equivale a 2 newton, vamos a poner aquí la conversión. Si se dan cuenta, los centímetros se eliminan y me queda 48 por 2. ¿Esto a cuánto equivale? A 96 newton. Según el método gráfico, mi fuerza resultante es de 96 newton. ¿Cómo calculo el ángulo que forma con respecto al eje X? Como estamos haciéndolo por medio del método gráfico, lo que tengo que hacer es tomar mi transportador, ponerlo en el origen de mi plano, checar que coincidan los dos ejes y ver el ángulo que marca, que según mi transportador es de 50 grados. Este ángulo, el ángulo de la fuerza resultante, es igual a 50 grados. Así es como se hace esto de forma gráfica. Vamos a anotar de este lado los resultados para hacerlo por el método analítico. Fuerza resultante igual a 96 newton y ángulo de la fuerza resultante es igual a 50 grados. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto de la forma analítica? Voy a borrar estos datos y cosas que podrían no servirme. Newton. Muy bien, regresamos al problema original y ahora lo vamos a hacer por el método analítico. ¿Cómo lo haríamos? Muy bien, vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Vamos a iniciar con el primero, que es la fuerza 1. Si yo trazo una línea punteada perpendicular al eje X desde el final de mi vector de fuerza 1, voy a obtener mi fuerza 1 en X, y si yo hago lo mismo pero esta vez perpendicular al eje Y, voy a obtener mi fuerza 1 en el eje Y ya sé que tiene 31 grados. Si yo hago lo mismo para el vector de fuerza 2, voy a obtener su componente fuerza 2 o fuerza 2 en X, y si hago lo mismo en Y, voy a obtener su componente de este vector de fuerza 2 en Y. ¿Cómo calculo estos cuatro datos?
lo calculamos como el ejemplo que hicimos anteriormente. Vamos a hacerlo con el vector de fuerza 1, con sus dos componentes. La fuerza 1 en X es igual a la hipotenusa de este triángulo, la cual es fuerza 1, que vale 40 newton, multiplicada por el coseno del ángulo que forma con el eje X, el cual es 31 grados. Muy bien. La fuerza 1 en Y, esta es igual a la hipotenusa, que siguen siendo 40 newton, multiplicado por el seno del ángulo que forma con el eje X, que es 31 grados. Vamos ahora con el vector de fuerza 2. La fuerza 2 en el eje X, que es esta de aquí, es igual a la hipotenusa de ese triángulo, que es 60 newton, multiplicada por el coseno de el ángulo que forma con el eje X, no el ángulo que forma con el vector de fuerza 1. Ya sabemos que es la suma, 31 más 31 da 62 grados. Mi fuerza 2 en Y es igual a la hipotenusa del triángulo, que son 60 newtons, multiplicada por el seno del ángulo que forma con el eje X. Haciendo estas cuatro operaciones vamos a obtener las componentes en X y en Y de esos dos vectores. Vamos a hacerlo. Coseno de 31. Eso me da 34.28. Ahora 40 seno de 31, eso me da 20.6. Acuérdense que son newton. Vamos ahora con fuerza 2 en X. 60 coseno de 62 me da 28.16 newton. Muy bien. 60 seno de 62 da 52.97 newton. Entonces ahí ya tenemos las cuatro componentes en X y en Y de los vectores. ¿Cómo voy a obtener la resultante? Voy a hacer una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y para obtener la resultante en X y en Y de estos dos vectores. Empezamos. ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo la fuerza 1 en X, y le voy a sumar la otra fuerza que tengo en X, que es la componente del vector 2 o de la fuerza 2. Esto aquí es igual a 34.28 newton más 28.16 newton. Vamos a hacer la suma. 34.28 newton más 28.16. Esto da un resultado de 62.44 newton. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tengo la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y, la cual es 20.6 newton más 52.97 newton. Vamos a hacer la suma. 20.6 más 52.97 da 73.57. Muy bien, recuerden que ustedes pueden pausar el video para copiar las operaciones.
Vamos a borrar esta parte de arriba porque aquí vamos a continuar con el ejercicio. Muy bien. ¿Qué sigue? Yo ya tengo mi fuerza o mi sumatoria de fuerzas en X, que es 62.44, y la sumatoria de fuerzas en Y, que es 73.57. Vamos a dibujar eso aquí en el pizarrón. No tiene que ser ya exacto, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo por el método analítico y no por el método gráfico. Entonces yo voy a tener dos vectores ahora sí que forman 90 grados entre ellos, los cuales son en el eje X mi vector resultante o mi fuerza resultante en X, la cual vale 62.44 newton, y tengo mi fuerza resultante en Y, la que vale 73.57 newton. ¿Qué voy a hacer ahora? Como sabemos, yo traslado estos vectores y puedo obtener mi fuerza resultante total y con ello calcular el ángulo. ¿Cómo calculo esta fuerza resultante? Como en el ejemplo que vimos en el video anterior. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de mi fuerza resultante en X al cuadrado más mi fuerza resultante en Y al cuadrado. Lo hacemos. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale mi fuerza en X? 62.44 al cuadrado más la resultante en Y, que vale 73.57 al cuadrado. Hacemos la operación. 62.44 al cuadrado es 3898.75. 3898.75 más 73.57 al cuadrado, 5412.54. Vamos ahora a hacer la suma. Fuerza resultante es igual a la raíz de la suma de lo que está dentro de la raíz, 3898.75, 9311.29. A eso le vamos a sacar raíz. Y mi fuerza resultante es igual a 96.49 newton. Si se dan cuenta, con el método gráfico obtuvimos 96 newton y con el método analítico 96.49. ¿Cuál es el exacto? El analítico. Muy bien. Continuamos. ¿Cómo calculo el ángulo? Con la relación de la tangente. Yo sé que la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿A qué es igual a esto? A la tangente inversa del cateto opuesto. Si se dan cuenta, de este lado estoy proyectando la fuerza resultante en Y, que es 73.57, entre el cateto adyacente, que es mi fuerza resultante en X, que es 62.44. Son newton, sin embargo se van a eliminar. Vamos a hacer la operación. Tangente inversa de 73.57 entre 62.44. Este ángulo me da
49.67 grados. Como se pueden dar cuenta, si estableces bien tu escala, si tus vectores se acercan mucho a tu escala y el ángulo lo marcas bien con el transportador, el método gráfico puede ser muy exacto. Para hacer un método en el que solamente usamos regla y transportador, estamos muy cerca de los valores reales que salen con el método analítico.